Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto programa de Nosotros Leemos, o Nosotres Leemos si prefieren. Este programa que hacemos Juan Carlos Cortázar y yo, Emma Ramón, para contarles algo de lo que leemos y algo de lo que tenemos en nuestra librería, Nosotres, que queda, como ustedes ya deben saber, en Avenida de Italia 1449, local 5. Bueno, como todas las semanas, traemos un libro nuevo, ¿no es cierto? Juan Carlos, más cosas de literatura, que son su pasión. Así es. Y hoy día, ¿qué nos trajiste? Mira, hoy día voy a conversarles de Reinos, es un libro de cuentos de Romina Reyes. Ella es una escritora chilena, nacida en 1988, o sea que es joven, es periodista de la Universidad de Chile, ha colaborado con Da Clínica Online, Últimas Noticias, y ha obtenido varios premios. Los Juegos Literarios Gabriela Mistral y el Mejores Obras Literarias Inéditas 2013 del Consejo de Libro y Lectura. Este es, en efecto, el premio del 2013. Bueno, Reinos es un conjunto de varios cuentos muy bien narrados. A mí me gustó mucho. Esto es un libro reciente, editado este año, creo, o el año anterior, sí, el 2014, por Editorial Montacerdos, que además es una editorial muy interesante. Y son ese tipo de cuentos que no es no es el cuento clásico, no es el cuento redondo que comienza, tiene una historia, tiene un punto alto y luego un final redondo. Son estos cuentos donde lo que importa no es tanto la trama, sino lo que importa, o la historia, sino lo que importa es el clima, el personaje, cómo lo que ocurre, porque ocurren cosas, te permite conocer un personaje. Y son personajes en general jóvenes, que están como en la vida universitaria, los 20 algo, que no es que no tengan futuro, sino que viven un presente, que yo no diría que es un presente como estancado, sino estacionado. Están estacionados, son jóvenes, una clase media baja, que viven situaciones afectivas, disolución de la familia, pareja. Hay un párrafo, por ejemplo, de uno de los cuentos, que voy a hablar de dos, uno que se llama Larvas, que creo que pinta bien al tipo de personajes de Reyes. Uno de los personajes dice: a veces siento como si nada bueno me fuera a pasar, nunca, lo que no significa que esté triste ni que la pase mal. A veces pienso en esas cosas, pero vuelvo y me digo, hay un momento en que todo comenzó a irse a la mierda. Entonces es una narrativa muy centrada en vidas que la pasan ni bien, no mal, como que no hay futuro, como que están estacionados. Larvas, hay dos cuentos que me gustan, bueno, en general todos los cuentos son buenos, pero hay dos que me gustaron mucho, que se llaman Larvas y el último, Reinos, que es el que da título al libro. Larvas es bien interesante, es un cuento sobre una descomposición de la familia de la personaje, y porque, bueno, en fin, hay algo podrido en el techo del baño, comienzan a caer larvas, comienzan a caer gusanos. Y claro, la imagen de los gusanos es la imagen de la descomposición de la familia. Está muy bien narrado. Este pedacito que leí es de ahí, de Larvas. Y luego hay una parte que es la que más me gusta del cuento. Ella va narrando como 30 días. Los 30 días en que las larvas van apareciendo en el baño, como que nadie se preocupa. Hasta que ya, claro, ¿no? Es una inundación de gusanitos, conforme la familia, el padre y la madre se van. Pero dice, el primer día nadie se dio cuenta. El segundo día vi a mi mamá trapeando el baño con un cigarro en la boca. En el trapito se habían pegado una decena de pequeñas larvas que no tenían más de 2 milímetros de ancho y 1 centímetro de largo. Una cosa que hace muy bien Romina Reyes es la descripción. Son descripciones muy precisas de situaciones un poquito incómodas. En este caso, claro, esto de los gusanos es medio asquiento, pero sirve como imagen y está muy, muy bien narrado. El tercer día mi papá despertó en la casa. No sé cuándo volvió, pero cuando desperté lo vi en la cocina fumando. Entré al baño y me resbalé bajo las larvas, ¿no? Y así, el séptimo día mi papá dijo en la mesa, mientras almorzábamos y veíamos las noticias, que algo raro pasaba en el baño. Sí, le dijo mi mamá mientras se servía un vaso de bebida. Claro, uno se imagina la situación y dice, bueno, si tomo larvas en mi baño, hago algo. Y esto como que no hacen nada. Pero claro, es la imagen de la familia que se va descomponiendo, porque el padre es borracho, la madre no lo pesca. El 14º día notamos que había 3 o 4 moscas pegadas en la pared del baño. El día 15 ya era costumbre trapear las larvas.
y así, ¿no? El día 21 me di cuenta de que ya estábamos acostumbradas a las larvas, a las moscas y a todo en realidad. Entonces una historia así no es que tenga un final particular ni redondo, muy buen cuento. El otro, pero sí, es como que genera un golpe. En general los cuentos tienen todos temas así medio difíciles. El último cuento es Reinos. Reinos es una historia de dos chicas, mira, hay un chico por medio, Alejandra y Sofía. Es bien interesante desde el punto de vista de la escritura porque juega entre un narrador en tercera y a ratos aparece Alejandra narrando en primera. Bueno, son dos chicas universitarias que tienen un vínculo, sí, medio emocional, medio de pareja, pero que está centrado en el dolor. Es una relación donde a una de las chicas, Alejandra, el dolor le da placer. Y entonces se anda hiriendo, se anda golpeando, claro, con la historia de que cada vez aparece con un moretón nuevo y le pregunta, no, me caí, nada, que se cayó. Y a la larga va construyendo una relación con esta otra chica, Alejandra, donde la va iniciando en que jueguen a esta cosa del dolor. Entonces es un tema arriesgado, está yo creo que muy bien tratado. Voy a leer un pedacito. Sofía volvió y actuó como si nunca se hubiera ido. Sacó un cigarro de sus pantalones y se puso a fumar. El humo se quedaba en su boca como una burbuja que no llegaba a la garganta. Eso le decía Alejandra, pero a ella le daba lo mismo. También le decía, hueles a humo siempre, y ella le respondía, es mejor que oler a nada. Cuando fumaba, Alejandra apoyaba su cabeza en su pecho. Un pecho de Sofía le cabía en una mano. Alejandra enterraba sus dedos sobre su sostén. Ella hacía todo lo que Sofía le pedía. Le tomaba el pelo muy cerca de la nuca y se lo tiraba. Le enterraba cosas. Se dejaba las uñas largas y había descubierto que todo podía ser un objeto para hacerle daño mientras la masturbaba o le besaba la piel. Al comienzo, cuando le abría la ropa y se encontraba con marcas, le daban ganas de llorar. Pero Sofía tomaba la cara y sonreía, y no decía nada, solo le daba un beso. Al comienzo Alejandra no quería, pero luego se había dado cuenta de que golpear a Sofía era tan fácil como abrirle las piernas y apartar los pelos con los labios, tan fácil como agarrarle un trozo de piel con los dientes. Sí, es duro, ¿no? Uno como que lee y es duro, pero está muy bien escrito. Tan fácil como agarrarle un trozo de piel con los dientes, tan fácil como doblarle la mano para hacerla caer. Cuando terminaban, Sofía prendía un cigarro y ella tomaba un vaso de agua. Escuchaba música hasta quedarse dormida. En las mañanas Alejandra le levantaba el camisón y ponía la cabeza sobre su espalda para tratar de captar el momento justo en que la piel roja se volvía morada o en que lo plano se volvía un hinchazón. Entonces tiene esta gran capacidad de narrar algo que es muy duro, muy difícil para alguien de fuera, pero con una tersura y con una mirada muy... como distante, ¿no? Como distante, lo que a veces en narración se llama como un narrador cámara, digamos, que le está contando lo que están haciendo, no hay ningún juicio del narrador. Y en este párrafo es lindo cómo pasan de esta pasión con golpe a fumarse un cigarro y tomar agua. Muy recomendable, Reinos, muy lindo. ¿No? Leíste, léalo, está aquí en nosotros. ¿Tú qué nos trajiste, Emma? Bueno, yo traje un libro muy interesante, pero primero vamos a ir a un alto y luego lo conversamos.
amigos, estamos de regreso en Nosotros Leemos, nuestro programa de lecturas y de libros con Emma de Ramón. Estamos, les recordamos, en Librería Nosotros, en Avenida Italia 1449, en el local 5, al fondo. Nos esperamos aquí. Y vamos a hablar ahora del libro que nos trajo Emma. De historia, claro. Tú hablas novela, a mí me gustan las historias, pero esto es un poco entre historia y novela en realidad. Son unas memorias de Marta Vergara. Memorias de una mujer irreverente, que en realidad es una reedición de un libro editado en los años 60, que son las memorias de Marta Vergara, que fue una activista feminista muy importante de los años 30, de ahí en adelante en realidad. Y la verdad es que es un libro que a mí me fascinó. Yo lo compré un poco por conocer, por escuchar de primera fuente la historia de estos años, porque tú sabes que toda la pelea de las mujeres por el sufragio, por el derecho al sufragio, se parece en realidad mucho a la lucha que hoy día nosotros estamos dando por el reconocimiento de nuestros derechos civiles como lesbianas, gay, transexuales. Entonces, para mí es muy importante entonces profundizar en lo que fue este movimiento, para aquí sacar un poco lecciones en realidad. Entonces por eso empecé a leerlo y la verdad que a medida que fui avanzando las páginas quedé absolutamente sorprendida y absolutamente maravillada por esta mujer que nació en 1898 y murió en 1995. Es otra característica de las feministas chilenas es que fueron muy longevas, así que espero tener, porque por ejemplo doña Elena Cafarena vivió casi 100 años, doña Olga Poblete 98 también o por ahí. Así que tienen, parece, Emma para rato. Tenemos programa para rato. Sí, programa, me tenés que aguantar, me tenés que aguantar un tiempo con Juan Carlos. Bueno, entonces el libro relata su vida, desde que nació, su primer recuerdo, que es el terremoto de Valparaíso de 1907, que fue un terremoto espantoso, que además me recordó mucho lo que hablabas tú de larvas, porque al mismo tiempo que ocurrió el terremoto, su madre estaba muriendo de un cáncer. Sí. Entonces ella mezcla mucho su recuerdo del terremoto con el cáncer de su madre y la muerte de su madre finalmente. Entonces bueno, de ahí en adelante va contando un poco toda esta situación de una mujer de una clase media, venía un poco a menos, sobre todo por la debilidad del padre, para finalmente ella enganchar muy bien en todo lo que eran los movimientos más avanzados, los movimientos políticos más avanzados de aquella época. Básicamente ella en el fondo era desde muy joven una irreverente, tenía una posición muy crítica respecto de lo que era la sociedad chilena en esa época. La encontraba muy cínica, la encontraba arribista, en fin, y muchas cosas que en realidad hacen mucho sentido hoy día, ¿no es cierto? O sea, nos damos cuenta que en realidad la historia a veces pasa más lento de lo que uno quisiera. Y los llamados progresos, digamos, son a veces más en tecnología que en formas de ser, en grandes líneas sociales. Bueno, hasta que llega su militancia en el MEMCH, que es el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que es un movimiento que nació el año 35, y que uno de sus lemas fundamentales era el sufragismo, o sea, conseguir el voto para la mujer, que finalmente se consiguió a fines del año 48, el voto universal, digamos, el año 35 se había dado solamente para las elecciones municipales. Y bueno, toda su militancia ahí, su labor en un periódico que ella sacaba, que era La Mujer Nueva. Y lo sorprendente además de este libro es que ella comienza a relatar cuál era también el resto de las reivindicaciones que buscaba el MEMCH, que no era solamente el derecho a votar, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene relación con la disolución del matrimonio, que como tú debes saber en Chile se resolvieron hace relativamente pocos años, en los años 2000, en el fondo de ahí, fines de los 90, 2000, por ahí empezaron a existir sistemas, digamos, para el que de divorcio antes existía solamente la anulación del matrimonio. Los derechos de las mujeres en general, por ejemplo, todo el tema de los hijos naturales, que también es tremendamente tardío, el que finalmente haya quedado la ley como hijos matrimoniales y no matrimoniales, pero todos con los mismos derechos.
porque, por ejemplo, habían en los años 90, 80, no se aceptaba a los hijos ilegítimos o naturales el ingreso a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Chile. Entonces, a partir de ese momento dejó de haber esta discriminación brutal para ellos. Y otras cosas que incluyeron el aborto, que como tú bien sabes es un tema todavía pendiente de las feministas chilenas. Así que en realidad uno tiene que podríamos decir, la agenda feminista comenzó por esos años, los años 30, una agenda lleva 80 años. Tiene una agenda muy avanzada, esta señora peleaba por cosas que todavía están sobre la mesa. Y bueno, yo también quisiera contarles una historia interesantísima. Ella se casó con un hombre muy interesante que es Marcos Chamude, que es un fotógrafo muy importante chileno, un hombre de origen judío, que bueno, un militante comunista de gran trayectoria, que finalmente se rehizo haciéndose fotógrafo y tiene unas fotografías muy lindas. Se han hecho publicaciones también de esas fotografías. En los años en que estaba comenzando a desarrollarse la fotografía profesional también, que es en los años 30, 40. Bueno, y yo quería también traerles un trocito que es porque ella escribe, que a mí me llegó al fondo del corazón, porque tal vez es la misma razón por la que yo escribo muchas veces. Dice: mientras escribo miro vivir a las mujeres, las veo usufructuar de ciertas conquistas sociales, no siempre en la forma concebida. Este libro está escrito en los años 60. La gente piensa en el aire cuando le falta y no cuando respira normalmente. Es natural. Creo, sin embargo, en el beneficio de saber cuánto costó ganar lo que hoy nos favorece y quizás, garabateando estas líneas, puede hacer que un día una mujer cualquiera se detenga a reflexionar con simpatía en el esfuerzo de unas cuantas exaltadas de otros tiempos por hacerles la vida menos dura. No relatamos acciones únicas ni excelsas. Muchas otras tienen mayores méritos y mejor derecho para reclamar la atención en los años venideros, pero formamos parte de una historia social en la que nos cupo desempeñar un papel en el reparto y creemos que es conveniente conocer lo que nos ocurrió por el camino. Esta frase todavía tiene más sentido cuando nosotros vemos que aún hoy día en el estudio de la historia en Chile, la historia que se enseña, la oficial, la del colegio, la que aprenden los niños, ¿no es cierto? Todavía hay una ignorancia y un silencio absoluto, por ejemplo, en este tema. En esta lucha de estas mujeres muy organizadas y muy valientes que a lo largo de todo Chile y durante muchísimos años realizaron el esfuerzo por conseguir muchos de los beneficios que hoy día tenemos, que van desde beneficios en el trabajo, por ejemplo, todo el tema de los derechos prematernales y postmaternales, el tema también de los derechos paternales a poder darle a los tiempo con los hijos, el tema de los jardines infantiles, etc. Todo eso son temáticas de estas mujeres. Entonces, si uno realmente quiere aprender sobre lo que se hizo durante el siglo XX en estos temas, yo creo que este libro es más que recomendable. Está escrito de una manera muy sencilla. Ella era periodista, así que escribe con una pluma muy liviana. De repente se enoja con las cosas y participa ella todavía en su lucha tan bonita por lo que ella creía, ¿no? Qué interesante que tenga una agenda tan actual, siendo algo, claro, uno dice una militante de los años 30, bueno, en fin, vamos a ver qué cosa hizo, y en realidad son cosas que siguen haciéndose. Exactamente, así que Memorias de una mujer irreverente, Marta Vergara, más que interesante. Muy bien, entonces ahora vamos a una pausa también y después venimos con nuestra sección de recomendaciones de otras lecturas. Me parece.
Bienvenidos de nuevo, volvemos de nuestra pausa comercial. Con nuestro programa Nosotros Leemos. Recuerden que este es un programa que sale desde la librería Nosotros, que está ubicada en Avenida Italia 1449, local 5. Aquí ustedes pueden encontrar todo tipo de literatura y estamos con mi compañero Juan Carlos Cortázar. ¿Quién nos va a recomendar algún librito? Un libro para esta semana. Bueno, este es un clásico de literatura, digamos, sobre diversidad o desde la diversidad. Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Varios deben conocerlo por la película. Hay una película bastante buena. Pero la verdad que es, yo creo, el mejor libro de Puig, tal vez junto con Boquitas Pintadas. La historia creo que es conocida. Un hombre, un militante que es encarcelado y es encarcelado con otro hombre que resulta ser un hombre gay, y entonces hay una relación erótica entre ellos dos. Una gran obra, está aquí en Nosotros y creo que es una buena lectura para la semana. Yo creo. ¿Y tú qué nos recomiendas? Mira, yo traigo en realidad una cosa que un poco tiene algo antiguo, sí, bueno, los historiadores tenemos estas manías de los libracos, pero este tampoco necesita leerse entero, ¿eh? Pero además, mira, te quería contar la historia, porque este libro nace de esta película, que también tenemos acá, que es una película hecha por, la dirección es de Verónica Quincy y Eliana Largo. Eliana Largo es una feminista también de larga trayectoria en varias organizaciones, fundamentalmente en La Morada. Y en los años 90, a fines de los años 90 y los principios del 2000, ellas realizaron esta película, que en realidad es un documental respecto del rol de las mujeres durante la resistencia a Pinochet, en realidad, a la dictadura de Pinochet. Calles Caminadas se llama, está acá, es una película realmente muy recomendable, pero últimamente Eliana, que es una mujer que nunca para en realidad, editó este libro que está, como yo digo, calentito, viene saliendo del horno hace una semana o dos, que es, podríamos decir, la transcripción no de la película, sino en realidad de todos los testimonios que se usaron para la película y que están cortados en ella. Claro. Y aquí viene la transcripción completa de ello. Hay varias personas muy interesantes que se entrevistaron para la película, que algunas de ellas ya están muertas, incluso algunas benchistas como la que yo mencionaba recién en mi comentario. Hay una de las menchistas que se llama Liana Bronfman, que estaba muy viejita, que fue entrevistada para esta película. Eliana murió el año pasado y entonces es realmente muy interesante. Pero también es muy interesante la introducción que hace Eliana Largo, en que va contando el proceso de la lucha, digamos, feminista contra el gobierno de Allende y lo que ha ocurrido después de eso hasta el día. Yo creo que es muy interesante porque se puede leer cada una de las entrevistas, en realidad no necesitas leerlo todo, si hay cosas que no te interesan, pero realmente si me están escuchando algunas chicas que les interesa el mundo del feminismo en Chile, este libro es fundamental. Es Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, el Centro de Investigaciones Barros Arana, y debo decir para mi orgullo que hice todo lo que fue porque se publicara, incluso chicotear a Eliana. Para caminar la calle. Sí, para caminar la calle. Y se encuentran los dos, tanto el libro como la película acá. Exactamente, las dos cosas. Bueno, y a propósito de calles caminadas, ¿no es cierto?, yo quería hacerles la invitación a la marcha del orgullo que hacemos todos los años, que este año lleva el lema por los derechos de la diversidad sexual y que se va a realizar el día 18 de octubre desde las 3 de la tarde, desde la Plaza Baquedano, como todos los años, y esperamos tener una gran concurrencia, sobre todo porque en este momento tenemos que hacer todos mucha fuerza porque se aprueben los proyectos de ley que están todavía en el Congreso desde hace muchos años, así que sin movilización estas cosas no avanzan, chiquillos, así que vamos preparando los bikinis y las tangas, ¿no es cierto?, para ese día. Bien, yo creo que hay que ir y hay que estar. Sí, pues. Y el día anterior, como previa, aquí nosotros tenemos el viernes 17 a las 8, hemos organizado un ciclo de lecturas, es la primera vez, se llama Contramano, Lecturas desde la Diversidad, y vamos a leer Juan Pablo Sutherland, que bueno,
ha publicado varias cosas. Hace poco acaba de reeditar Ángeles Negros, un libro de cuentos. También va a leer Rodrigo Muñoz Opazo, que es autor chileno de varias novelas, Tiniebla de Amor, Monte Vetusto, y también voy a leer yo algún cuento de los cuentos que voy a publicar y editar pronto en noviembre. Así es que están todos invitados. Es el viernes 17 a las 8 aquí en Nosotros, en el segundo piso. Vamos a proyectar un par de cortos argentinos también, temas de diversidad. Vamos a leer los 3 y van a estar los libros y unas copitas de vino. Y de ahí, al día siguiente, a la marcha. Y buena conversación. Por supuesto, siempre. Ya pues, nos vemos pronto. Bien, nos vemos, gracias y será para la próxima. Sí, pues, chau. Chao.